Buenos días para la mayoría de nosotros y buenas tardes para Hernán Santos, uno de nuestros jurados que está en el otro lado del mundo en un momento muy, muy delicado. Les agradecemos a todos, a todas, todos que estén aquí en una instancia muy especial. Es la defensa número 80 de la maestría en Economía Social, realizada por el hermano Nicolás Chamorro y dirigida por Omar Cura. Repaso muy brevemente los pasos que tenemos en la instancia de defensa. Primero Nicolás va a tener hasta 40 minutos para sintetizarnos su tesis. Luego vamos a tener las intervenciones del jurado en el orden que ustedes dispongan y todos juntos. Y luego Nicolás va a retomar esas intervenciones, va a responder a ellas. Si ustedes consideran necesaria una segunda vuelta de aclaraciones o ampliaciones, también está dispuesto. Sería la misma metodología, cada uno de los jurados juntos y después Nicolás respondiendo a ello. Allí nos vamos de esta sala, el cuerpo de jurado procede a la deliberación. Cuando la deliberación ya esté finalizada, volvemos aquí a compartir la lectura del dictamen y en este caso vamos a tener también una apertura en ese momento de cierre a más miembros de la comunidad MAES, tanto que ya sean graduados, que hayan finalizado sus tesis o estudiantes, para poder en particular reflexionar sobre el aporte, las contribuciones que están haciendo estas tesis a un campo tan dinámico como el de la economía popular, de la economía social, solidaria, donde ahí también vamos a hacer, decimos, un brindis virtual en este momento de coyuntura tan específico donde creemos que se requieren muchas más tesis y universidades comprometidas con este campo. Sin más prolegómenos, si estamos todo bien, si no hay consulta, yo le daría la palabra al protagonista de este momento, al hermano Nicolás, para que empiece a compartirnos su trabajo. Bueno, buen día a todos, ¿cómo están? La verdad que una alegría estar acá, una alegría ver caras tan queridas, conocidas. Eh, estoy muy contento de poder tener este espacio, de haber llegado acá. Ya es una cosa linda, importante. Y bueno, nada, contento de su presencia, de unas presencias tan honoríficas, tan importantes. La verdad que una belleza poder contar con gente tan buena, tan sabia y bueno, que me ha ayudado tanto. Voy a empezar a compartirles una presentación. Voy a compartirles una presentación. A ver, ahí está. Creo que ahí estamos viendo. Bueno, primero la tesis que tengo para presentarles se titula así: Las asociaciones civiles educativas y el desafío de integrar las lógicas de la economía social y solidaria. Fue bastante difícil poner el título. Es bastante difícil esta tarea de poner un título, porque, bueno, en el título se juegan un montón de cosas, un montón de sentidos y lo que uno busca. En el relato, yo quisiera irme un poco más atrás del trabajo de tesis y voy a empezar compartiéndoles una historia. En el 2005 yo me encontré con un texto de José Luis Corallo. Antes de hacer esta tesis yo estudié para contador público. En ese momento vivía en un barrio popular muy pobre, se llamaba Malvinas Argentinas. Soy hijo de mi papá, que es una persona también contador, que trabajó en cooperativas, pero trabajó también en el sector privado. Nieto de mis abuelos también, que han trabajado en sus empresas,
en sus emprendimientos, en su campo. Y al encontrarme con este texto de Corallo en el 2005, dije, porque era un encuentro de educación popular ahí en Malvinas Argentinas, los que hacía el centro educativo, nos juntábamos a reflexionar sobre, y me mandaron a la Comisión de Economía, porque estudiaba para contador. Me encuentro con este texto y yo dije, esto no es economía. ¿Qué es esto? A ver, y como que no terminaba de entender. Mi cabeza tenía que ver con la corriente formalista de la economía, con una economía entendida del modo clásico, del modo hegemónico, del modo que me lo habían enseñado, que lo había escuchado a mi papá, a mi abuelo, a mis amigos que estudiaban también para contador. Y me encontré con ese texto, me topé, me gusta la palabra toparme, me topé con ese texto que me llenó de preguntas y dije, bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto cómo se digiere? ¿Cómo viene? Me quedaron un montón de preguntas dando vueltas que dije, bueno, me las voy a responder, porque esto, no sé, no entra en mi relato, en mi teoría como contador, como persona del mundo de la producción, del mundo de la reproducción. Y me quedé ahí con algunas preguntitas. Las preguntas tenían que ver con, bueno, esto de la economía social, ¿tiene algo que ver con el colegio este de educación popular? ¿Tiene algo que ver con la institución en la que pertenezco, que es parte de la iglesia? ¿Tiene que ver algo con la congregación lasallana? Nuestra asociación civil, ¿qué valores tiene? Porque acá está, ese texto hablaba de valores, ¿qué valores adquiere? Bueno, me empecé a hacer preguntas que me quedaron ahí. ¿Cómo se instrumentaría esto? Esto no se puede instrumentar en la lógica. Mi lógica estaba ahí un poco trabada. Luego de ese tiempo en Malvinas Argentinas, Córdoba, que duró 4 años, me nombraron ecónomo. Y seguí aprendiendo de esta institución a la que pertenezco y me encontré que la lógica de la institución era una lógica donde había horizontes pedagógicos, pastorales, hacia dónde caminar, horizontes formativos, cómo entender a la experiencia formativa, horizontes y un horizonte de la economía. En el 2013 me nombran ecónomo y que sería como el administrador de toda la red, y me dicen, tenés que aplicar el horizonte de economía. Leo el horizonte de economía y me encuentro con la misma situación con la que me encontré cuando leí por primera vez a José Luis Corallo. Che, ¿y esto? Dice que la economía está enclavada en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que está enclavada en los derechos de los trabajadores. Bueno, pero pará, ¿en qué momento me habla del activo, del pasivo, de la producción, de los ingresos, los egresos? Me toca aplicar eso y me encuentro con que en ese momento dice, el horizonte dice, hay 4 principios que guían la tarea: la solidaridad, la subsidiariedad, la participación, la socialización. Y me volví a esta pregunta, ¿pero esto qué tiene que ver con...? Y entonces ahí comienzo a pensar que hay otra economía, que hay otro modelo, que acá hay un problema. Me toca en ese tiempo llevar adelante 3 tareas. Que tenemos que poner todo el dinero de todos los colegios en común y llevar una economía común. Tenemos que realizar los presupuestos y la ejecución de un modo participativo. Me toca armar una red en términos de economía y de circulación de los recursos. Terminados esos 10 años, hice lo mejor que pude en relación a ese horizonte. Y me puse a estudiar la maestría porque dije, bueno, ya está, 3 veces ecónomo, durante 3 años, ya era el 9º año, estaba en mi 10º año. Dije, bueno, ya esto hay que ir terminándolo, es un buen momento para hacer síntesis. En ese tiempo, tenemos me pongo a buscar qué maestría hacer, y bueno, me encuentro con José Luis Corallo, allá vamos. Tengo la primera entrevista con José Luis, que fue una locura,
la primera entrevista con José Luis, él me preguntó sobre mi carácter religioso, sobre la militancia en mi vida, sobre la militancia de mis padres. Estuvimos hablando sobre la iglesia, la teología de la liberación. Yo quería hablar de economía, me había preparado, me había estudiado todos mis libros de micro, de macro para la entrevista con José Luis, estaba re nervioso, y José Luis me pateó el tablero y se puso a hablar de otra cosa. La tercera vez que me pasa lo mismo. Y ahí me di cuenta de que había que buscar por otro lado. Mientras fui haciendo la maestría y en el grupo de compañeros con los que fuimos haciendo la maestría, me fui haciendo preguntas y las preguntas tenían que ver de cómo aplico esto o cómo podría aplicarse esto en el caso La Salle o en las asociaciones civiles educativas. Y ahí descubro algo. Los colegios congregacionales son un porcentaje enorme del sistema educativo. Los datos que tenemos, porque no hay muchos datos, pero los datos que tenemos, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires son el 20%, entre el 20 y el 25% del total del alumnado del sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires es congregacional. No de la iglesia, estoy hablando de las congregaciones religiosas, o sea, hermanos, monjas, etc. Y estas fueron convertidas intempestivamente por un decreto en el gobierno de Menem, en el año 94, todas dijeron, bueno, como hay sociedades civiles, hay sociedades inmobiliarias, hay sociedades de responsabilidad, como esto es todo un lío, hay colegios que no tienen ningún tipo de paraguas ni ropaje jurídico, vamos a convertir a todos los colegios congregacionales que quieran en asociaciones civiles. Y de un día para otro, en el año 94, todos los colegios, este porcentaje, que es alrededor del 20% a nivel nacional, según los datos estimados que tenemos, se convierte en asociaciones civiles. Y se convierte sin ningún tipo de pasaje, sin ningún tipo de mediación, sin ningún tipo de formalización, sin ropaje jurídico propio. Van hacia las asociaciones civiles. Se meten en convenios de clubes, de UTEDIC, o se meten en convenios de porteros. Es una ensalada que todavía no logra cohesionarse. Y en ese transcurso, en ese estudio de cómo los colegios fueron convirtiéndose en asociaciones civiles educativas, me doy cuenta de que son un colectivo enorme, que nunca se entendieron como colectivos porque el pasaje fue realizado de un modo así intempestivo, y que recién con la creación de la FAERA en el año 2013 empiezan a entenderse como un conjunto en una federación de asociaciones educativas religiosas de Argentina. La Salle ya tenía un horizonte económico y ya había organizado, pero el resto de los colegios, todas las asociaciones civiles no tenían pensada su economía, su propuesta, y me puse a pensar en este cuadro, que es de un libro de economía popular, perdón, hay alguien que está haciendo ruido, de José Luis Corallo, donde en el modelo de economía mixta que propone José Luis, tenemos a la economía pública, a la economía capitalista o a la economía empresarial y a la economía social, solidaria y popular. Acá tenemos los emprendimientos familiares, el sector informal y demás, y también tenemos a las asociaciones civiles que participan de este bloque, de este agrupamiento. Ahora bien, si las asociaciones civiles no tienen una impronta, una serie de valores, un conjunto de organización teórico, un corpus, unos consensos en torno a qué quieren de la economía, rápidamente se vuelven hacia los criterios de la economía empresarial capitalista, donde, bueno, tengo estos ingresos, tengo estos egresos, tengo estos recursos y me pongo y organizo mi modelo económico en relación a los estados contables, a las lógicas del mercado. Estoy vendiendo un bien, que es la provisión de educación, y cobro una cuota, que es el precio de ese bien o servicio. Pero no, las asociaciones civiles se tienen que entender de otro modo, se tienen que entender de otra forma, más cercanas a la economía social y solidaria, que es el campo a donde pertenecen.
Y entonces digo, bueno, La Salle, ¿qué tiene? Sí, La Salle tiene esto. Y La Salle tiene un horizonte de economía que es interesante, que ya tiene organizado un corpus, pero el resto de las asociaciones civiles no. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que las asociaciones civiles educativas se muevan, transiten de una forma más bien donde la organización se organiza en relación a los recursos, a los criterios del mercado, a los criterios económicos, hacia una organización que se entienda más encastrada en una lógica de la economía social y solidaria. Entonces yo dije, bueno, podría ser un buen momento, y acá están los objetivos de este trabajo, que es diseñar objetivos de evaluación, dispositivos de evaluación que partan desde la economía social y solidaria, estudiando cómo se desempeñan o cómo se realiza la tarea de organización económica de las asociaciones civiles educativas, y que este dispositivo tenga una especificidad concreta, que sea un dispositivo para este tipo de instituciones. Que estas instituciones puedan entenderse en otra lógica, en una lógica diferente. Para eso dije, bueno, ¿qué es lo mejor que estudiar el caso de La Salle, que está intentando hacer eso a partir de su horizonte de economía? ¿Y qué diálogos, qué intersecciones podemos encontrar entre el horizonte de economía de asociación y la economía social y solidaria? Entonces, el objetivo es cómo generar una carta de navegación para que la institución se mueva hacia unos criterios, unos valores, un pensamiento más cercano a la economía social y solidaria, si es que esto es posible. En ese momento preguntaba si eso era posible, porque tenía las preguntas del origen, del 2005. Esta tipología, esta forma económica que se plantea de la economía social y solidaria, ¿es posible aplicar en una institución? Bien, y acá entonces tomé algunos supuestos de la economía social y solidaria, la pluralidad de principios económicos, el encastramiento de la economía en lo social, el hecho social total, digamos, de Marcel Mauss, la centralidad del trabajo y la reproducción de la vida, la democracia y la participación en la gestión económica, la construcción sobre todo de otra racionalidad económica, de una racionalidad de no estamos vendiendo un servicio, sino que estamos realizando una tarea para la sociedad civil, estamos transformando el mundo, queremos realizar una tarea de transformación social. Entonces, nuestras organizaciones no se pueden regir bajo los criterios de la economía clásica, de la economía hegemónica. Para esto diseñé una organización de tesis donde la primera parte consta de situar el objeto de estudio en el campo de las asociaciones civiles y su marco histórico, estudiar el caso de la red La Salle, cómo está funcionando, realizar un desarrollo de campo y finalmente diseñar un dispositivo que vaya de lo particular e histórico a lo proyectivo, que articule teoría, que busque los procesos existentes, que sueñe con prácticas futuras. La idea es una herramienta de transformación institucional, un dispositivo de tecnología social y política de transformación. Ahora, quisiera también contarles un poco por qué yo tomo el caso de la red La Salle. ¿Por qué es un buen caso testigo la red La Salle? ¿Qué sentido nos podría traer o qué prácticas de hibridación recupera este caso? Y pensaba, primero, la red La Salle, estos 27 colegios, estas comunidades de hermanos, piensan y comprenden su patrimonio de un modo comunitario. No hay un modelo de esto es el dinero, lo patrimonial es de los hermanos. El dinero es una tarea exclusiva jerárquicamente para los administrativos. Hay una comprensión comunitaria del patrimonio. Hay varias generaciones que validan esto. Hubo muchas reconfiguraciones e intentos de buscar algo distinto. Se mueve en un contexto híbrido, con la trama institucional es súper compleja.
Entrar a este tipo de instituciones no es sencillo y yo tenía la posibilidad de entrar a esta institución porque son instituciones del sector privado que muchas veces no es sencillo el acceso a la información y tenía esta joyita diferencial que es el horizonte de economía. Entonces tomé del caso de La Salle la solidaridad, la subsidiariedad, la solidaridad y la participación, que son 4 principios que La Salle toma de la doctrina social de la Iglesia en su horizonte de economía, y los puse en diálogo con algunos principios que yo considero los esenciales de la economía social y solidaria. El encastramiento, por supuesto, que es un elemento central de esta tesis, la mercantilización, que tiene que estar el servicio frente a la misión no puede estar mercantilizado, la redistribución de los recursos en clave de solidaridad y gratuidad, ya vamos a hablar del concepto de solidaridad, la reciprocidad como una comprensión de actores que son iguales y que son propietarios de un patrimonio común, y la participación, que es un elemento bien cercano y común en ambas perspectivas, que es el tema de las tensiones que existen entre los distintos grupos y se requiere una participación para poder compaginar los elementos y las tomas de decisiones en la institución. Para esto, ¿qué hice? Metodológicamente, tomé las actas previas a la construcción del horizonte de economía, estudié cómo se hizo ese horizonte, tomé todas las actas de la escritura colectiva, las leí, luego las actas de aprobación y luego las actas de decisión sobre su implementación en materia de estas 3 cosas que le decía, una centralización, una economía planificada, una economía participativa. Relevé procesos históricos e ideas fuerzas en toda esa lectura de más de 300 folios de actas. Luego realicé entrevistas semiestructuradas en los 3 años donde me tocó ser ecónomo y implementamos el horizonte de economía, entrevistas semiestructuradas con actores claves para ver cómo habían comprendido y cómo se había ejecutado la realización de este horizonte compartido y común y qué tenían para decir sobre ello. Finalmente, realicé una triangulación metodológica con cuestionarios a los destinatarios. Si bien el horizonte no es el objeto central de la tesis, es un punto refundacional para indagar la convergencia que puede haber entre la red La Salle y la economía social y solidaria. De esas voces, de todas esas entrevistas realizadas, de la validación con los formularios, de las actas, me fui dando cuenta de que había una preocupación sobre la sostenibilidad, una preocupación sobre la participación, una preocupación sobre si esto que estamos haciendo responde a lo que la comunidad educativa quiere o nosotros realmente estamos llevando un modelo económico para nosotros como red salvarnos solos, y qué significa la solidaridad. Entonces creé estos 4 principios rectores que van a ser el fondo del dispositivo. La sostenibilidad, que la llamo sistémica, porque la sostenibilidad no es una cuestión solo económica, sino que tiene otros indicadores y otras intersecciones que hacen a la sostenibilidad. La sostenibilidad, muchas veces entendemos la sostenibilidad como el hecho económico. ¿Cuántos ingresos tengo? ¿Cuántos egresos tengo? ¿Este negocio es viable o no es viable en el corto, mediano y largo plazo? Eso es lo que nos propone la economía hegemónica, capitalista, formalista. Esto tiene que ver con otra cosa, con sostener sistémicamente este proyecto. La democracia consensuada, y acá digo democracia consensuada, no digo democracia porque no es una democracia de mano alzada, no es una democracia sencilla la que debiera proponer, sino es una democracia de los consensos, de la participación, porque la democracia a secas, ¿qué nos trae? Que unos voten y pueden caer y quedar minorías afuera. Entonces, en una red, lo interesante es poder generar consensos y construir consensos de abajo hacia arriba.
Entonces, ¿hay democracia? Sí, porque hay momentos democráticos donde tenemos que votar y hay democracia también consensuada que habilita la participación permanente, porque es un sistema permanente. El encastramiento, la capacidad de este sistema económico, social y solidario, entender y no separar esferas, lo económico por un lado, lo pedagógico por un lado, lo pastoral por el otro, sino encastrar, entender de diferentes modos el sistema económico, social y solidario. Y una solidaridad estructurante que lo voy a dejar para explicarlo un poco con mayor detalle, porque la solidaridad, en unas variaciones más bien cercanas a las de la de Jean-Louis Laville, es una solidaridad democrática, es una solidaridad participativa, no una solidaridad asistencialista, entendida en términos de caridad, que deja por fuera el criterio de reciprocidad, donde no estamos en condiciones de igualdades. La solidaridad es el concepto estructurante de lo demás. Y la transformación como un fondo, como una música de fondo que atraviesa a los 4 principios, porque por más de que suene muy fuerte la transformación social, el objetivo es cambiar la sociedad. Esta institución existe porque las asociaciones civiles existen, porque quieren que el mundo sea más lindo, sea mejor, desde una perspectiva. En este caso, desde la perspectiva educativa, lo que se trata es de generar estudiantes con mayor capacidad ciudadana para poder cambiar este mundo y hacerlo no mejor, hacerlo otro mundo. No hay que mejorar hay que buscar otro mundo. El dispositivo, entonces, a partir de los hallazgos, el dispositivo propone la producción de un marco que comprenda la sustancia, que comprenda lo sustantivo de la organización, que incluya una estrategia de relevamiento y sistematización, que permita visualizar los procesos, o sea, que no sea estanco, donde se puedan valorizar y validar y ponderar efectos resultantes de la gestión económica, pero siempre a partir de aproximaciones de la economía social y solidaria, que también posibilite relevar esos consensos, esas contradicciones y resistencias, porque también en las entrevistas, sobre todo, fueron muy críticos en el tema de que el horizonte de economía iba más rápido que el horizonte de la pedagogía, la construcción de la toma de decisiones en términos económicos, a veces iba más rápido que las reflexiones pedagógicas de conjunto, en términos de participación y democracia. Claro, eso ocurre cuando se desencastra lo económico del hecho social total. Y también que facilite procesos de tipo cual y cuanti, con indicadores binarios, donde se pueda ver evolución, o sea, un caminito, donde no sean fotografías tipo los estados contables, sino que sea otro modo de tener indicadores. Y la validación no es solamente del grupo que solicita el informe, que manda a ejecutar el dispositivo, sino que es una validación realizada por actores claves. Esto va a facilitar no solo coherencia, no solo aplicabilidad y posibilidades de apropiación, sino que va a ser un itinerario formativo, porque lo interesante del dispositivo es que produzca un hecho formativo en el sentido no de capacitación, no de adquirir herramientas. La formación no es esa formación externa, sino al producir, al investigar, al reflexionar, al recolectar datos, estoy aprendiendo, estoy cambiando mi mirada, estoy modificando la forma de entender la organización y la tarea que realizo. Para esto, Nico, sí. Perdón la interrupción, sí. Nos quedan 15 minutos de exposición. Ningún problema. Entonces acá tenemos el dispositivo tiene, muestro solamente una hojita a título enunciativo, tenemos principios, dimensiones, subdimensiones, indicadores y procedimientos, donde están los principios rectores y después vienen las dimensiones y subdimensiones con los procedimientos a realizar con el responsable de cada uno. ¿Qué es este dispositivo? Una carta de navegación. Tiene 3 características centrales: multicriterial, multiescalar e integral. La idea es que sea productor de reflexiones, que fortalezca prácticas sobre todo en clave democráticas y de participación,
donde haya indicadores objetivos, por objetivos, pero que estén agrupados. Y acá hay un punto también muy importante, el tema de que genere una nueva racionalidad. Una tercera cuestión es que el dispositivo tiene una característica artesanal, aunque es aplicable para otras instituciones. Para cualquier institución educativa del sistema educativo argentino sirve, pero tiene características artesanales donde algunas cuestiones hay que mirar la institución por institución. Decía de la sostenibilidad sistémica. La sostenibilidad sistémica, las dimensiones, este principio y sus dimensiones buscan trabajar sobre el tema de la profesionalización, las capacidades pedagógicas, pero también de gestión, que se crucen, que se intersecten. Tiene una parte económica que incluye lo financiero, lo patrimonial y lo mercantil, y acá sí pongo en concreto lo mercantil porque tampoco es que podemos dejar la reproducción más material y básica de la vida afuera, así que está eso incluido, y lo ambiental, donde incluyo indicadores cercanos a Laudato Si y algo de la lógica y de la doctrina de Francisco. La democracia consensuada, que les decía, es la calidad, la sostenibilidad y la profundidad de los procesos participativos. Acá queremos ver la participación en concreto, no es hacer asamblea, las relaciones de trabajo, la representación, las resoluciones de conflictos, las relaciones entre religiosos y seglares, también ver la subsidiariedad, la distribución de competencias, cómo se da, la articulación entre los niveles de gobierno. Luego, en tercer lugar, el principio de encastramiento con su grado de inserción en la institución, o sea, en el territorio, en la comunidad, cómo está encastrada la tarea, la misión educativa y cuán permeable es la institución y cuánto deja entrar las voces de la comunidad educativa, donde incluyo padres, familias, alumnos, docentes, equipos de servicios, hermanos, bueno, toda la comunidad educativa. Cómo el modelo de gestión económico de la organización permite, encastra el nivel económico con los niveles sociales de la institución y cómo deja entrar esas voces. Y la solidaridad, acá decía, la solidaridad es un principio organizador que configura y estructura las prácticas. Esto nos invita a pensar el patrimonio común, a organizar presupuestos participativos, salir de las lógicas donde las escuelas que tienen le dan a las escuelas que no tienen, armar una estructura y un andamiaje de subsidios cruzados. Por eso no solamente lo solidario tiene que ver con lo económico, sino también con lo simbólico y también tiene que ver con lo relacional, la construcción de la comunidad, la circulación de saberes y sentidos, la distribución de los recursos. Acá también sí puse fuertemente las subdimensiones que son claves para mí, la redistribución y la hibridación y la gratuidad, en el sentido de lo que propone José Luis Corallo, Marcel Moss y Jean-Louis Laville. Estos temas me parecen fundamentales para poder entender y desgranar e ir más finito a los conceptos y los indicadores y procedimientos desde donde vamos a relevar la información. ¿Qué tiene este dispositivo? ¿Qué pretende este dispositivo? Articular dimensiones cuantitativas y cualitativas, ser coherente con la economía social y solidaria, brindar indicadores verificables y apreciativas. Una cuestión para mí central, evitar la lógica tecnocrática y aportar para el desarrollo metodológico de la institución. ¿Cómo funciona en tres órdenes? El macro, el meso y el micro, donde en el nivel macro están los consejos distritales, la comunidad de animación distrital, que es quien se encarga de la parte de estrategia. En el nivel meso, los equipos de gestión y los equipos de gestión tanto operativa como los equipos de gestión pastoral. Y en el nivel micro, la gestión de la información, los colegios y los consejos directivos. Entonces, el dispositivo está planteado en tres niveles que participarían, o sea, está incluida toda la institución. Para la implementación yo imagino un equipo distrital y unos equipos locales que ya existen. Esto también me parece interesante porque plantear un dispositivo de esta envergadura para toda la institución que produzca un hecho formativo total para transformar y movilizar
a toda una institución, en este caso estamos hablando de 4.000 trabajadores de esta institución para movilizar, es un dispositivo del orden de lo macro dentro de la institución y de lo meso en torno al sistema económico. Bueno, ¿cómo movilizarlo? Las estructuras ya existen los consejos directivos, existen los equipos de gestión, o sea, habría que disponer otra modalidad, otra forma de organizarse, pero no hay que crear cargos nuevos, ni esto sería una cuestión hiperonerosa, es algo posible, factible, porque los equipos locales existen. Una etapa de gobernanza del dispositivo, una etapa de sensibilización, generar las condiciones objetivas y subjetivas de aplicación del dispositivo, una guía de aplicación, que eso ya está construido o esbozado en la tesis, un glosario común, una implementación gradual con sus fases, primero de sensibilización, piloto y de consolidación, tiempos de ajustes y acompañamientos, porque este es un proceso anual, con un cuidado ético y vincular para, no es estas herramientas, estos dispositivos que tienen este modelo de, bueno, este indicador a vos te influye, entonces lo matizo, este indicador, la idea es que esto cuide lo vincular, pero que haga verdad sobre los elementos que se traen, y donde haya un control que no sea para castigar, sino un control que ayude al aprendizaje colectivo y que ponga a la evaluación como herramienta de transformación social, evitando, a veces en las organizaciones de la sociedad civil, muchas charlas, largas charlas, grandes discursos que en rigor no tienen indicadores potables, sustentables, objetivables, y que en este caso articularían, no serían una economía a secas, no serían indicadores fríos, numéricos, sino que sería un trabajo colectivo de producción de indicadores para generar información que dé una coherencia, que colabore con la transformación institucional y que coopere con la reflexión, pero siempre partiendo desde un lugar, para que no queden las reflexiones de grandes discursos. Algunas conclusiones que yo fui arribando y que me atrevo a plantear hoy es, si bien obviamente las asociaciones civiles se inscriben en un contexto de hibridez entre lo público, lo privado y el campo de la economía social y solidaria, la hibridación de los sistemas económicos es una tarea, no es un lugar. Uno puede detectar a dónde se inscriben, en qué parte de los sistemas está circunscrito tal o cual organización. Pero la hibridez es una tarea a realizar. Orientar formas institucionales hacia la economía social y solidaria es un camino posible, es un camino vital, es un camino urgente, es un camino necesario. ¿Es viable crear herramientas técnicas como este dispositivo que tiene estas pretensiones que les acabo de compartir para pensar inéditos viables? Los inéditos viables, esta lógica freiriana de inéditos viables, es posible, solamente hay que generar las condiciones objetivas y subjetivas. ¿Cómo? Esta es una herramienta que puede ir más allá de lo hegemónico y pensar en estos inéditos viables posibles. La evaluación implica construir sentidos colectivamente. Esto es colectivo, no puede darse de arriba hacia abajo, no puede darse en compartimentos estancos, no puede darse cuando un grupito pequeño está interesado en esto. Esto es una herramienta de formación para la transformación, de atravesar umbrales formativos para ir creciendo en la forma de realizar la tarea. Y estos instrumentos permiten reencastrar la economía.
reencastrar la economía, esto que a mí me sonaba raro en el 2005, es posible. Ya empezando a cerrar este tiempo, quiero tomar una definición de las muchísimas que hay de José Luis Corallo sobre qué podría ser, qué es la economía social, o qué está haciendo la economía social y solidaria. A mí esta definición me encantó desde el Consejo Consultivo de INAES, en un paper, en un trabajo del maestro José Luis Corallo. Él dice que la economía social y solidaria tiene como sentido la construcción consciente de un sistema económico. Bueno, este es un intento de una construcción consciente de un sistema económico a través de este dispositivo, donde se reconocen las necesidades de todos y contribuyen a la resolución de las mismas. Este dispositivo pretende trabajar sobre las necesidades en todos los estamentos, micro, meso y macro, resolviendo lo mismo, organizando las relaciones sociales de producción e intercambio, las relaciones sociales de producción e intercambio, pero primero sociales, basadas en la no explotación del trabajo ajeno. No nos interesa una institución que gane mucho dinero, que tenga colegios hermosos, que sea súper exitoso. No nos interesa eso si los trabajadores, si los derechos de los trabajadores están vulnerados, si los docentes tienen que ahora, como ahora muchos docentes, compañeros docentes que están haciendo Uber por la tarde porque el salario no alcanza. Esto es una preocupación. Donde se produzcan intercambios justos, donde el servicio educativo no sea entendido como un bien de cambio, como una mercancía, sino como un servicio, donde se permita la reciprocidad, donde nos entendamos pares, donde exista una competencia, pero que sea cooperativo, porque estamos circunscriptos en un sistema también donde lo mercantil avanza sobre todo y la idea, la locura del mercado total quiere avanzar. Esa utopía de mercado en este tiempo histórico quiere avanzar y quieren colonizarnos con esa idea, que es imposible, que esa idea es falsa y que es deshumanizante y que destruye a la persona humana y a las sociedades. La emulación, la asociación, el reconocimiento del otro como par. Para finalizar, lo más lindo que encuentro en este proceso de maestría, en este proceso de tesis, en este proceso donde me encontré con un montón de compañeros y escuché voces, es en la salida de la tradición formalista hacia la tradición sustantivista. Eso es lo más hermoso que me trajo esta maestría, poder entender que la economía no tenía que ver con esas premisas iniciales, sino que tenía que ver con otra cosa. Para mí, entender la economía en un contexto de economía social y solidaria no es comprender un sector económico más, sino entender un proyecto de reconfiguración de las organizaciones, de la sociedad. El concepto de encastramiento a mí me ha ayudado mucho a pensar cómo articular la crítica propuesta por la economía social y solidaria en un modo concreto, real, ofreciendo un criterio, ofreciendo un dispositivo, donde este dispositivo logre subordinar la lógica económica a la reproducción de la vida y no al revés. Generar dispositivos para la reproducción ampliada de la vida, generar dispositivos comunitarios, generar dispositivos que nos humanicen y que hagan de este mundo otro mundo, un mundo mejor, con mayor capacidades de inclusión para todos y vida digna para todos. Así que bueno, nada, con esto ya cierro y creo que estoy en tiempo. Así que muchas gracias por perder el tiempo escuchándome y espero que les haya gustado esta presentación. Bueno, hasta acá. Gracias, Nico. Si te parece, dejamos de compartir. Ahí va. Buenísimo. Y le damos la palabra a los jurados en el orden que ustedes dispongan. Voy a arrancar. ¿Se oye bien? ¿Me están escuchando? Perfecto. Sí. Bueno, voy a arrancar
porque lo acordamos así en la reunión previa, y soy la única representante de la MAES en el jurado. A ver, Nico, yo te escuchaba, yo leí, obviamente leí, te hice comentarios, voy a volver sobre esos comentarios ahora, pero al escucharte, mucho más que al leerte, a pesar de que lo señalé cuando te mandé el predictamen, les mandé el predictamen a la MAES, siento que metabolizaste la MAES. Sí, realmente. Y la metabolizaste en dos maneras, conceptualmente y en la práctica. Y eso para nosotros, desde nuestra perspectiva, es especialmente importante. Porque además, al metabolizarla en la práctica, lo haces desde una institución como la Iglesia, que siempre consideramos que tiene un papel central, es uno de los actores, todo un sector de la Iglesia, digamos, una perspectiva dentro de la Iglesia, muy representada por Francisco, y vos lo estás haciendo y lo estás planteando para una institución, con el desarrollo, la importancia y la complejidad de la red La Salle, que no es menor. Entonces, y creo que lo lograste hacer muy bien, pero quisiera volver en mi intervención respecto de, porque las cuestiones puntuales están escritas en el dictamen, creo que algunas no las retomaste, sugeriría que las repensaras, porque creo que esto tiene que ser publicado, sugeriría que fuera publicado, por lo menos tiene que ser un material para la red. A ver, ¿qué es lo que le veo? Lo dije y lo voy a decir acá. ¿Qué es lo que le veo al dispositivo? Me parece, acabas de decir que es un proceso anual. ¿Te entendí bien? La idea que estás proponiendo es que esto se haga anualmente. Bien. Yo no me lo acordaba cuando leí ayer. ¿Lo habías escrito que fuera anual? Sí, está el dispositivo que lo que tiene que es durante el año, no es anual, es durante el año, porque hay tareas que son dinámicas y tareas que son tipo fotos en materia del dispositivo. El resultado es anual, pero hay indicadores que se pueden ir cubriendo, porque tiene la característica de lo dinámico. Nosotros para lo anual tenemos, por ejemplo, indicadores que salen de los estados contables, de las actas, de la finalización, pero hay una cuestión dinámica que, obviamente, no es que estamos todo el año haciendo dispositivo, pero sí hay algunos puntos en las asambleas, por ejemplo, que son en abril, hay cosas que son en diciembre, hay cosas que son en julio, entonces tiene el dinamismo anual. Siempre el cierre, por supuesto, tendrá algún periodo o alguna temporalidad, ya sea la presentación de los informes en abril, que es nuestro momento más fuerte, o esto que tienen las empresas que cierran al 31 del 12. Pero para nosotros el ciclo no es el 31 del 12. Para nosotros el ciclo es cuando comienzan las clases y cuando terminan las clases. Hay otro dinamismo institucional, otra vitalidad institucional, y el dispositivo intenta responder a la realidad de las instituciones educativas civiles, no de las instituciones de la economía clásica. Por eso todo el 31 del 12 con una foto. No, esto tiene otra lógica. No, te hago la pregunta porque esto es un dispositivo de evaluación. Sí. Y como dispositivo de evaluación que incluye todas estas dimensiones e indicadores, luego una evaluación implica una sistematización que articule absolutamente todo lo que fueron relevando y viéndolos en relación para producir una interpretación de lo que está ocurriendo. Y esto es mucho más complejo en una evaluación participativa con los criterios que estás proponiendo, con los cuales ascribo
adscribió siempre la maestría, ¿no? Ahora, por la complejidad del dispositivo, te diría que es hacer esto, intentar hacer esto de manera permanente, anualmente, es imposible. Es agotar a la institución en la tarea de estar en un proceso de evaluación permanente. Los procesos de evaluación son muy complejos, muy, ¿te acordás? No sé si se los di como bibliografía, un paper mío donde decía que que se llamaba conflicto y evaluación. La evaluación es por principio conflictiva. Vos lo viste en la cantidad de perspectivas que aparecieron cuando hiciste las entrevistas. Bueno, manejar la conflictividad de la evaluación es una cosa que empezaría sugiriendo que no lo imagine la institución como un dispositivo anual. Debería ser, porque además, tal como lo están proponiendo, les va a llevar bastante tiempo, mucho tiempo. Entonces yo diría que mi primera observación es que, primero, el dispositivo es bastante complejo. Creo que debería ser a partir de una prueba piloto adecuado más a las condiciones de posibilidad de la propia institución y de la complejidad que tiene la institución, no agregarle complejidad al dispositivo. Yo creo que el dispositivo tiene complejidad que podría ser analizada como para hacerlo más fácil. No quiero decir simplificarlo, no quiero decir quitarle los principios, quiero decir un dispositivo de evaluación no puede ser abrumador, porque tenés una garantía de que se convierta en esto que vos señalaste, que no funciona cuando expresa un grupo pequeño, dijiste recién, hace unos minutos. Efectivamente, si el dispositivo se convierte en una herramienta que agote a quienes tienen que participar, se termina convirtiendo en algo que interesa a un grupo pequeño, y eso es justamente lo contrario a la propuesta sustantiva del dispositivo. Entonces, primera cosa, creo que debería ser revisado. Y segunda cosa, creo, yo escribí que vos habías escrito en la tesis que la tesis se animaba a proponer un instrumento sin considerar su aplicabilidad. Entonces yo ahí te escribía, esto te lo podemos permitir en una tesis, pero no puede de ninguna manera ser aceptable para cuando intente la institución ponerlo en práctica, porque la factibilidad es un elemento central desde el cual se arranca el proceso de evaluación. Sin que esto te encorsete, te aprisione, te diga no se puede, pero sí hay que tener en claro las condiciones de producción de la información, las condiciones de producción de acuerdo, de consenso, vos usaste democracia consensuada, en el proceso. Entonces, mi pregunta es, en este tiempo que ha ocurrido y en la reflexión para la defensa, ¿qué posibilidades vos le ves a que esto realmente pueda ser aplicado en la institución La Salle? ¿En cuánto tiempo crees que hay una maduración institucional como para aplicarlo? Y segunda pregunta, pero esta podés no respondérmela porque excede el campo de la tesis, si vos crees que hay alguna posibilidad de que esto pueda exceder el límite de la red La Salle y ser un instrumento, te diría, simplificado. Este instrumento, desde ya te digo que las asociaciones civiles educativas te sacan corriendo, pero que pudiera ser replicado, que pudiera haber una operación de convencimiento de en otras instituciones educativas. Las dos podés no me contestármela, ya te lo aviso. No. Me gustan mucho las preguntas. Nico, retomemos esto de todas las intervenciones
que a veces hay puntos en común y que después los recuperás todos juntos. Entonces, bueno. que sigan Hernán o Carolina y después respondés todos juntos. Tomá Dale. nota de todo, entre paréntesis. ¿Quién sigue, Hernán o Caro? Como ustedes definan. ¿Puedo ir yo, Caro? Bueno, muchas gracias primeramente por hacerme parte de este jurado. Un gusto de haber conocido a Nicolás en su proceso de exploración de estas ideas. Hoy por hoy me toca estar del otro lado del mundo, vestido como nunca quise, pero con una formalidad que es institucional, y tal vez mis reflejos al trabajo de Nicolás apuntan justamente desde este lugar que ocupo como rector de una universidad. Y en ese orden de ideas, quería justamente retomar lo último que dijo Susana, y es la misma pregunta que yo hacía, que era la posibilidad de transferibilidad de este trabajo, de este dispositivo a otros, incluso más allá de Argentina, a otras instituciones. Me parece que en eso estoy totalmente de acuerdo con Susana. Me hacía la misma pregunta cuando leía el trabajo, y no quisiera dejar pasar la oportunidad para felicitarlo a Nicolás por el trabajo, porque me parece que es realmente un trabajo muy bueno. Y muy asociado a esto que decía antes, a mí me gustaría, Nicolás, que vos puedas identificar, por ejemplo, cuáles son estos elementos que aparecen en tu dispositivo que son contexto dependientes, que dependen profundamente del contexto argentino, del contexto paraguayo. Dicho sea de paso, yo soy paraguayo. Y cuando leía esto, decía, ¿cómo esto se puede aplicar incluso aquí en Palestina o en Paraguay o en otro país? ¿Qué elementos podrían extrapolarse a otras asociaciones civiles educativas? Lo que te decía Susana antes. Eso por una parte. Lo segundo va también a modo de comentario, y yo empezaba con estas preguntas. Y luego me voy a permitir una última pregunta. Me ha gustado mucho que que lo hayas visto así de modo sistémico, y que hayas integrado la parte de la gobernanza con la parte administrativa y también digámosle, con la parte micro del funcionamiento de las instituciones. Yo creo que pocas herramientas logran esta triple mirada de aplicabilidad de un instrumento, y felicito eso. Por otra parte, a mí me resonaba mucho, porque nosotros aquí, de alguna manera, enfrentamos la misma situaciones similares. Cuando tenemos en nuestro board, en nuestro consejo, gente que vienen de los Estados Unidos y que con una profunda, digámosle, formación económica neoliberal, capitalista, todo esto que vos imaginaste, y bueno, y estamos los que definitivamente suscribimos a otro tipo de racionalidad para la economía. Y para nosotros la clave siempre es volver a la misión de la institución como un elemento clave, aglutinador de para qué nos asociamos, por qué hacemos lo que hacemos, y eso cómo está concentrado en esto que muchas veces le prestamos muy poca atención: la misión, la visión de una institución educativa. En este caso, la misión, la visión y el objetivo principal de esta red La Salle. Yo creo que volviendo permanentemente a ese punto es un punto que hay que considerar, sobre todo para los procesos como vos bien decías, los procesos de formación, porque es un cambio de perspectiva, es un cambio de mentalidad el que estás proponiendo.
muy parecido a lo que decía Susana. Tengo un comentario respecto al dispositivo en sí. Cuando yo lo vi por primera vez, dije, esto se parece muchísimo a los dispositivos de evaluación, por ejemplo, del Middle States Committee for Higher Education, que es la agencia que nos evalúa a nosotros como universidad. Y tiene una estructura muy similar a la que tú has presentado, a las que vos presentaste, que justamente tienen dimensiones, tienen subdimensiones, criterios, y hay una serie. El material es sumamente, tiene su complejidad, obviamente, pero de alguna manera reúne los criterios que nosotros estamos queriendo alcanzar. Y uno se pregunta, y la gente aquí, mis colegas, los docentes de esta universidad, los empleados se preguntan, hermano, ¿para qué hacemos esto? ¿Qué sentido tiene someterse a un proceso de acreditación institucional? Y la respuesta es, por una parte, la coherencia. Debemos ser coherentes entre lo que nosotros decimos, entre lo que nosotros predicamos y lo que nosotros estamos realizando, por una parte. Y otra parte, yo creo que es la mejora constante. Un instrumento evaluativo como este tiene por finalidad, entiendo yo, una mejora institucional que se basa en una coherencia que requiere un trabajo permanente. Así como a nosotros, individualmente, la coherencia es una tarea permanente, yo creo que eso mismo se refleja también en las instituciones. Finalmente, una pregunta para terminar mi participación. Vos nos contaste de una manera hermosa tu historia familiar de contadores, de gente ligada a los negocios. Y también vos fuiste parte de todo este proceso de implementación del horizonte distrital de la economía de la asociación. Entonces, ¿qué aspectos de este proceso podrían no ser visibles para vos, Nicolás, por haber sido protagonista de esto? Porque cuando uno está metido dentro, a veces no ve el conjunto. Entonces, mi pregunta es más bien casi de corte filosófico. ¿Qué aspectos podrían no ser visibles para vos al terminar esta propuesta? De mi parte es todo. Caro, te dejo a vos también para que puedas reaccionar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por el trabajo, porque requiere trabajo. A mí me gustó mucho, conocía el horizonte distrital y ya voy a decir que lo valoraba. Sabes que nos encontramos en ese camino. Y me gustó mucho el trabajo de correlación, eso me parece muy interesante en el texto. Yo voy a poner como una reflexión y una pregunta en orden a lo mismo que hicieron los colegas en instrumento en sí, y otra con respecto a los marcos antecedentes, ¿sí? Con respecto al instrumento, voy en la misma línea, quizás lo formulo distinto, sobre la viabilidad. Acuerdo que no es un instrumento, es decir, lo primero que yo quiero plantear es si es un instrumento o si es un marco para elaborar instrumentos. Lo formularía así. Si en sí mismo es un instrumento o es un marco. Porque si uno lo considera un marco, podría preguntarse, creo que en la misma línea que se preguntaban los colegas, si cabría cualificar los instrumentos de acuerdo a los sujetos que van a responderlo, ¿no? Es decir, si hay que pensar en un instrumento único o si hay que pensar en una diversidad también cualitativa, ¿no? Según los perfiles de actores.
Entonces, eso es más bien instrumental, digamos, pero en orden a la transformación, digamos, es como central también, como imaginamos que se incide en las organizaciones, ¿no? Uno refirió más a la periodicidad, si es viable una frecuencia anual, otro refirió más a la percepción del sentido, y las dos cosas pueden hacer como mella en el objetivo que tiene final, que es instalar una cultura de una economía solidaria, ¿no? Entonces, ese me parece que no es un tema menor y está también como vinculado a la capacidad de transferencia del instrumento o del marco en diversos instrumentos, porque yo me preguntaba dos cosas. ¿En qué manera la cultura institucional de la Salle Argentina-Paraguay, ahí coincido con Hernán, Argentina-Paraguay, es condición de posibilidad de esto? ¿Qué condiciones de posibilidad requerirían en la misma Asociación La Salle Mundial, en otros marcos, ¿no? Que esto pudiera implementarse? O si te imaginas que una implementación genera las condiciones de posibilidad de que se den esos pasos hacia un horizonte de economía solidaria. Es decir, ¿cómo ves el instrumento, no? Porque siempre es una intervención social proponer un instrumento así. Entonces, ¿en qué medida está condicionado y no podría replicarse? ¿En qué medida el mismo instalar un dispositivo podría ir generando un camino hacia un tipo de economía solidaria? Eso es con respecto y lo mismo sería aplicable al resto de las organizaciones civiles educativas en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado, es más operativo. El segundo es una pregunta más teórica que me acompañó mientras yo leía toda la primera parte de la tesis. Y es que hay como a ver, no creo que lo pienses, por eso lo quiero conversar, pero en la tesis aparece como un supuesto de que los marcos del horizonte distrital apoyados en doctrina social y los marcos de economía solidaria fueran dos marcos independientes, como si no tuvieran antecedentemente ciertos vasos comunicantes. Porque uno podría decir, los autores contemporáneos de economía solidaria, como mínimo conocen el marco de la doctrina social, por no decir que adhieren, ¿sí? Distintos autores en distintos países. Entonces, ¿hasta qué punto son dos procesos independientes que vos los correlacionás? Y hasta qué punto son marcos que en la cultura local, por lo menos, pero en otras también, pues son marcos que ya tienen cruces y que en este caso el instrumento potencia, evidencia, instrumentaliza, ¿no? Pero hay algo, porque también voy en la línea de Susana de la futura publicación, hay algo de la conversación precedente que lo presenta como dos marcos totalmente independientes. Y eso me hace un poco de ruido si eso termina a ser fiel a la realidad de los procesos históricos, ¿no? Eso. Pero muchas gracias por el esfuerzo, el trabajo, que disfruté mucho. ¿Arranco, Ruth? Bueno, muchas gracias por los comentarios, la verdad que me interpelan un montón. Al respecto del dispositivo, hay una cosa que está dicha al final de la tesis, es que al finalizar yo realicé un proceso, y también está en los anexos, yo realicé un proceso de control, que era innecesario, y que apenas lo enuncio al final. Envié el dispositivo, ni siquiera con la tesis, solo el dispositivo a 6 personas de la institución y de afuera de la institución, preguntándoles sobre aplicabilidad. Yo dije, ¿qué te parece sobre esto? Hay también algunos comentarios sobre... Y ahí dimos una vueltita, un girito último sobre todo las cuestiones de ponderación.
la crítica más fuerte que le hicieron al dispositivo era cuánto es mucho y cuánto es poco. O sea, hubo 10 reuniones. Bueno, ¿cuántos son muchas y cuántos son pocas? Ese era el problema, por ejemplo, de valoración. Y ahí le di la última pulida final al dispositivo a partir de esa cuarta valoración, que no lo pongo en la metodología de trabajo porque este es un proceso final que hago a posteriori sobre el dispositivo. Yo estoy muy convencido de la aplicabilidad del dispositivo, muy convencido de la aplicabilidad. Los procedimientos son bastante sencillos, excepto los quali. Los quali son los más complejos, pero al estar circunscriptos en los consejos directivos podrían ser parte de las reuniones de consejo. Entonces, la idea es que estos dispositivos validen lo que realiza la reunión, porque es, en definitiva, el instrumento lo que pretende es que haciéndolo vayas cambiando el criterio. Es como un chiste, es un doble movimiento, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Mientras voy construyendo el indicador, voy diciendo, la idea es que al buscar el indicador se puedan ir haciendo los insights. Ese es el chiste, digamos, metodológico. No quisiera usar algo de Lonergan, del avance en conciencia, pero bueno, en la producción del instrumento en donde participan distintas instancias que ya existen, insisto, estas instancias ya existen y ya hacen estos ejercicios de memoria en la institución. En ese sentido yo lo veo aplicable al instrumento. Sí, es cierto y estoy de acuerdo con que no todas las instituciones tienen quizás esta estructura de la Salle. Soy consciente que la Salle tiene una trayectoria de 136 años en educación, una estructura de 4.000 empleados, un orden y una organización económica, un desarrollo, unas condiciones objetivas, materiales, que hacen posible que muchas cosas aparezcan y se puedan hacer y se puedan realizar. También hay otro esfuerzo que he hecho en menor medida o lo he hecho al máximo que pude, que es secularizar la tesis. He tratado de, si bien el caso es La Salle, no sobreponderar la red La Salle. Si bien es miembro de la Iglesia Católica, no sobreponderar las cuestiones de la Iglesia Católica. Yo estoy convencido de que gran parte de la economía social y solidaria nace en la Iglesia, en los movimientos de teología de liberación, y de hecho esto lo estudiamos en una materia en concreto en la MAES, en los movimientos sobre todo de teología de la liberación, nacen, y ahí nacen muchísimos pensadores y teóricos de la economía social y solidaria que vienen de la Iglesia. Eso sí, eso existe. Pero lo que intenté también yo es ver que hay un desencajamiento. La Iglesia se olvidó de eso. La Iglesia se olvidó de la economía social y solidaria, y ahí sí hay una pretensión. Las instituciones escolares flotan y no se entienden en una asociación civil, en un marco organizacional. Viven aisladitas. De hecho, tanto en Argentina como en Paraguay, como en todo el mundo, el problema, a partir de la disminución de los religiosos y las religiosas, es ¿qué hacemos con las escuelas? Porque ahora que no está el religioso, el cura o la monja, la escuela no se puede llevar más adelante, no existe más la misión educativa, porque no hay más cura y monjas. Entonces, a la red La Salle se acercan un montón de instituciones, a todas, a la FAERA, a los jesuitas, se acercan instituciones que te dicen, te doy mi colegio, porque no tengo un corpus, no tengo una organización y todo depende de la buena voluntad del cura o de la monja. Entonces, ahí hay un desencastramiento en colegios que es visible en Argentina, no solo en la red La Salle, sino en muchos, que hay un desencastramiento. Che, vamos a pensar la economía, la vamos a pensar en serio, y lo que pretende el dispositivo es esto, ¿cómo pensamos la economía? ¿Nos vamos a dar un espacio para pensarlo o simplemente vamos a cobrar la cuota y tratar de pagar los sueldos? ¿No será que acá hay algo más? ¿No será que hay algo más importante? Por eso yo creo que el problema, ahí hay un problema de
desencastramiento que el dispositivo intenta resolver. Creo que el dispositivo es aplicable, y también en esa frase que me remarca Susana, que también en la devolución me la hace, si la pretensión mía es la construcción de una carta de navegación, un dispositivo que nos ayude a transitar desde un lugar hacia el otro, desde modelos económicos inexistentes o pensamiento económico inexistente, donde el administrador es el que te dice si hay plata o no hay plata, y después la escuela que se salve, entonces se separa lo pedagógico de lo económico. Este dispositivo que pretende unir esas dos cuestiones, y yo digo, bueno, vamos a construirlo. Debo decir, esta es mi propuesta. Hay que validarla, hay que consensuarla. Si la lógica es del consenso, no puedo venir con un enlatado. No puede ser un enlatado. El camino para mí, esto que decía Hernán, el camino no puede... Porque cuando te viene un enlatado, la pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Para qué hago esto? Pero cuando producimos un dispositivo, lo consensuamos, lo acordamos, ahí me parece que la cosa se pone un poco más interesante. También respondiendo a lo de Carolina, yo no creo que sean varios instrumentos, para mí es un único instrumento realizado por distintos niveles de la institución. Obviamente que si una asociación civil de una escuela no tendría gracia, no es aplicable para una asociación civil de una escuela. Este es un instrumento para redes de escuelas, estamos hablando para conjuntos de instituciones. Y ahí sí yo lo veo aplicable, lo veo transferible, por este proceso de secularización, de depuración que le he hecho, de curaduría. Creo que sirve para todas las escuelas, porque, bueno, también algún conocimiento sobre el sistema educativo de las escuelas de Argentina tengo. Sí, obviamente, hay, no sé cómo se llamarán los consejos directivos en Brasil, cómo les dirán, quizás le dicen, no sé, stakeholders, o le dicen board, o le dicen, eso sí hay que hacer un proceso de adaptación. Pero creo que todas las instituciones educativas tienen al menos, tienen algún punto en común. De hecho, la emulación es parte de lo que pretende el dispositivo. Con respecto a mi relación con el objeto de estudio y qué queda afuera, esto que me decía Hernán, yo creo que la metodología utilizada tiene una pertinencia estructural. Creo que hay densidad analítica, quizás no en la cantidad, pero sí en la densidad analítica está cubierta. Que los dispositivos realizados son híbridos, porque hay una triangulación. O sea, quizás uno puede decir, bueno, los cuestionarios son pocos, o las entrevistas, ¿a quién elegiste? Me parece que la articulación dialéctica en términos de la metodología de Samaja, la triangulación metodológica donde están las actas, están las entrevistas, están las encuestas a destinatarios y está la validación final del instrumento o la lectura crítica de actores actuales del mundo educativo, de lo educacional, del dispositivo. Me parece que esas triangulaciones le dan sustento metodológico al trabajo. Y yo no veo un problema, no lo veo como un problema a la implicación mía en el trabajo, sino creo que los dispositivos metodológicos me ayudaron a controlar digamos, lo vinculado, lo imbricado que estoy con la institución. Creo que la articulación de fuentes, la explicitación del funcionamiento, la pluralidad de voces, son mecanismos de regulación interesantes.
O sea, en esto, para mí la cercanía no es un sesgo a eliminar, sino que me parece que es más una condición para producir una descripción densa y mediada por el trabajo reflexivo. ¿Y qué queda afuera? Me decía Hernán Santos. Bueno, algunos aspectos que pueden quedar afuera. En esto me hago preguntas sobre la economía en lógica formal, la economía en lógica racional, el dato duro. El dispositivo tiene un poco de dato duro y tiene muy poco de dato duro, perdón, y quizás en las entrevistas, que eran unas entrevistas semiestructuradas de diálogo sobre el impacto del horizonte, no hubo mucho sobre ese dato duro. Podría ser porque las entrevistas las hice yo, podría ser, no lo sé, pero eso podría estar quedando afuera. Podría estar quedando afuera algo en relación al poder, si bien uno de los entrevistados fue muy duro, incluso conmigo, una de las entrevistas que está ahí es bastante brutal, las cosas que dice de lo económico donde yo era parte, digamos, o sea, hay como un impacto interesantísimo, pero quizás eso en las otras entrevistas haya quedado afuera, quizás ahí, sí, el tema del poder es un tema que no está en el dispositivo, no se dio en las entrevistas, por lo tanto no está en el dispositivo, o sea, no salió en el trabajo de campo, y entonces no está en el dispositivo, y quizás eso debiera estar en el dispositivo, las relaciones están puestas como una subdimensión, porque hay que poner algo sobre eso, lógicamente. Todo el tema del poder está más representado en el tema de la participación. Las tensiones entre los diferentes grupos por ahí están expresadas solamente esto en lo que digo, ¿no? En una subdimensión, y podrían estar expresadas en una dimensión, no en un principio, pero sí en una dimensión. Eso sí, quizás podría ser un tema a modificar. Y vuelvo al principio, a lo de Susana. Sí creo que la evaluación trae conflicto. Creo que el conflicto es hermoso, es bueno que haya conflicto. Me parece que está bien, que si el dispositivo genera conflicto, quiere decir que está funcionando, porque nos tiene que interpelar, nos tiene que mover de un lado hacia otro. No tiene que ser un conflicto que detenga, por eso hablé del control, de lo posible. Sino que tiene que ser un conflicto que me interpele, que me haga preguntas, que me genere movimientos interiores. Ahí yo creo que eso es lo interesante del dispositivo. Y también el dispositivo para una red no requiere de un departamento, de una persona, sino requiere de la instauración de una cultura. Si en el horizonte económico de asociación se pudo instalar en un proceso largo a través de formación, encuentros y prácticas concretas, yo creo que la producción de una cultura del dispositivo también se puede instalar. Y desde ahí digo que esto, si bien desconozco si se puede aplicar o no, yo creo que sí, por eso lo propongo, ¿no? Lógicamente. Y en este doble chequeo que hice al finalizar la tesis con algunas personas, algunos actores claves que están en cargos gerenciales de la institución, decirle qué te parece esto, creo que también fue un ejercicio de resolver, un intento de resolver esto. Quizás es una falsa humildad, pero me cuesta también personalmente, o me costó como escritor, decir, sí, está re bueno, esto es aplicable, esto es por acá. O sea, me parece que ahí también hay una cuestión de humildad personal que quizás no corresponda para un tesista, pero bueno. Así de lo... abrir los micrófonos. ¡Bravo, Nico! ¡Bravo! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Nico! ¡Felicitaciones! ¡Excelente, compañero! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Vamos! Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a todos.
en especial a José Luis por ese texto del 2005 y por esa entrevista, la primera entrevista con José Luis, que fue una cosa maravillosa. Y después a todos los que fueron haciendo que la MAES sea la MAES y a los compañeros de la MAES también un agradecimiento brutal porque tener una comunidad de estudio es una cosa sensacional. No voy a hablar de los profesores, uno mejor que el otro. Así que bueno, muchas gracias Caro y muchas gracias Hernán por acompañar la lectura y demás. No puedo dejar de agradecer ahí a Omar que me ha soportado me ha soportado. Porque no, querido, no, ha sido un placer trabajar junto a vos y aprender tanto de ese campo tan noble, tan generoso. Soy yo el que agradece. Y ahí al hermano Alejandro, al hermano Sergio, a Juan Pablo, que también ellos me bancaron, los hermanos me dieron tiempo para poder estudiar, para poder trabajar. O sea, hubo muchas postergaciones de la vida comunitaria que estuvieron en el tiempo de la tesis, que uno deja la comunidad para estar con su otra comunidad de estudio. Y bueno, ellos me soportaron, me cubrieron y demás, en ellos, en Sergio y en Alejandro, en Juan Pablo, a todos los que le entorpecí la vida durante un tiempo de estudio. Así que bueno, muchas gracias. Felicitaciones al director también. Sí. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias. José Luis, ¿vos querés decir unas palabras? Sí, me dijeron que las diga, así que las tengo para viendo indicación. Bueno, queridos miembros de la comunidad MAES, este es un momento de celebración por la culminación de la tesis de Nicolás y por la acumulación de las 80 tesis completadas, que son producto del proyecto de economía social del Instituto del Conurbano. Que lejos de haber culminado, ahora continuará con una encuesta virtual latinoamericana dirigida por Susana Irún. Un proyecto que implicaba no solo enseñar y aprender, sino producir conocimiento crítico y orientaciones para las prácticas de actores sociales y públicos, y ustedes han contribuido decisivamente a eso. Estamos en un momento muy difícil por el contexto nacional e internacional, donde la exclusión de las y los trabajadores, su precarización y su empobrecimiento son dramáticos. Necesariamente las derechas serán desplazadas. No sabemos en cuánto tiempo, pero no hay proyecto listo para reemplazarlas. Y la idea de reconstruir lo anterior no parece muy buena. Tenemos que examinar críticamente qué habían comprendido y concretado al respecto los procesos nacional populares en esta región, tensionados entre el extractivismo y el desarrollismo estatista. Hay que aprender de estas historias y buscar otras opciones. A mi juicio, el aporte a esa búsqueda de la economía social y solidaria, y en particular de la economía popular solidaria, tiene plena vigencia. Es un momento para actualizarla y vincular las situaciones concretas prometedoras, como las que estamos experimentando en América Latina, Colombia, México, por ejemplo. Subjetivamente, en este momento es fundamental que no nos sintamos solos, que sepamos que estamos acompañados, que somos parte de un sujeto colectivo. Y se me ocurre poner una idea para su consideración, porque me parece que estos encuentros esporádicos no son suficientes para que la comunidad MAES tenga concreción y eficacia. La propuesta es que aquellos de nosotros que tengamos la posibilidad de hacerlo o el interés de hacerlo, tomemos la iniciativa y escribamos unas pocas páginas informales sobre, no sé, una experiencia en marcha que quieran socializar, una reflexión teórica o una publicación que quieran discutir,
una idea de qué política deberían tener los movimientos sociales o el Estado, y que se arme una agenda y nos reunamos cada minuto para conversar sobre alguna o todas esas ideas. O que se formen unos más grupos de estudio de algún material de común interés. La MAES 10 nos acaba de dar un ejemplo. No todos tenemos que hacer todo, o sea que no nos asustemos. Una alternativa elaborada es que se prepare un artículo y pide al coordinador o coordinadora de turno una reunión para debatir. Porque para que esto funcione, se requeriría, en el caso de que les parezca bien, la coordinación de alguien, o pueden ser 2 o 3, por un periodo, 6 meses, por ejemplo, que convoque a las reuniones y se vayan rotando voluntarios en ese papel. Todos estamos más o menos muy ocupados, pero al menos yo tengo la necesidad de una mejor comunicación con ustedes, dado que ya no estoy encontrándolos en las autoridades formales de la maestría. Por supuesto, cualquier otra idea que puedan tener sobre cómo mantenernos más comunicados y estimulados en este contexto sería muy bueno. Les agradezco todo lo que han hecho, todo lo que hacen, todo lo que representa saber que ustedes están por todos lados en América Latina, en universidades, en organizaciones sociales, en gobiernos, en programas de investigación, dando continuidad a las ideas que hemos compartido estos 20 años. Los abrazo y les reitero mi profundo afecto. Gracias. Sin palabras de mi parte. Muy emotivo y necesario. Suscribo. Muy lindo. Ahí les Totalmente, decía yo creo que es necesaria y muy bien traída la propuesta de José Luis. Apoyo total. Les decía por el grupo que podemos ir interviniendo. Tenemos la mano levantada de la decana de nuestro instituto, Bárbara Couto, que se pudo hacer un huequito para compartir un ratito en este momento. Yo diría, arranque usted, decana, con las reacciones y después, si les parece, con la mano vamos respaldando la mano, pero no los hago perder tiempo interviniendo yo dando la palabra. Vemos el orden de la fila y cada uno que vaya tomando la palabra, por favor. Bueno, buenos días, casi mediodía a todos y a todas. La verdad que es un gusto enorme poder acompañar este momento. Escuché el último fragmento de la intervención de José Luis y bueno, le escribí a Ruth que me emocionaron sus palabras y quería felicitarlos. Primero, bueno, felicitar a Nicolás por este cierre de etapa, un orgullo enorme que nuestra MAES 10 tenga esta tesis, que también me parece sumamente lindo que todo este tiempo que mientras estábamos dándole un cierre a la MAES 10, estábamos pensando cómo relanzarla y cómo resignificarla. En ese proceso, José Luis y Susana, con una generosidad infinita, hicieron un trabajo enorme y sumamente intenso para que podamos relanzar y pensar en una nueva MAES que condense todo lo que ha tenido la MAES presencial y pueda pensar en muchos años más de la MAES creciendo, haciendo crecer esta comunidad enorme, y que en ese proceso que iniciamos en un contexto de crisis horrible, la Fundación La Salle nos dio una mano también enorme, así que, perdón, nada, es un montón. Y aparte que en este tiempo que fue muy difícil y que nos cuesta mucho encontrar palabras para estimular y para generar una acción colectiva significativa, las palabras de José Luis me llegaron profundamente, así que gracias José Luis, y gracias Susana, y gracias Ruth por hacer de esto una tesis número 80, que has hecho una labor enorme, fortaleciendo todo este tiempo esa red de tesistas que sabemos que van construyendo
institucionalmente y también en el territorio esos lazos que la economía social y solidaria necesita. Así que, bueno, gracias a todos ustedes, felicidades, Nicolás, un agradecimiento especial a la Fundación y, bueno, un placer poder estar acá. Vengo de reuniones así, de temas de gestión y por suerte Ruth me insistió para estar porque, bueno, son esos momentos que hacen que todo lo que uno hace valga la pena. Gracias. Gracias, Bárbara. Yo quisiera un detalle, agregar en la lista de las personas fundamentales para la nueva maestría a Ruth Muñoz. O sea, Ruth y Susana son las que están llevando adelante este proyecto. Mi papel es marginal, acompañando y sorprendiéndome de la creatividad de esas dos compañeras. Gracias, Bárbara. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para saludar especialmente de nuevo a Nicolás. Gracias, Nicolás, por traer esto tan hermoso al distrito, a un conjunto de hermanos, de religiosos que buscan realmente tener un impacto en nuestra sociedad, en nuestras sociedades. Cuando a mí me invitaron para ser parte del jurado, decía qué importante que es esta apertura de la economía social y solidaria, poder entenderla. A mí me ayudó a entender un montón. Yo no soy economista, soy educador de profesión, pero esta imbricación que vos hacías entre lo económico y lo educativo me dejó con una profunda huella en lo reflexivo también. Yo quiero agradecerte por eso, quiero agradecerle también a la universidad, a la maestría. Realmente a mí particularmente me entusiasma la idea de que académicamente podemos hacer un cambio significativo en la sociedad. Así que muchas gracias por eso y me excuso ahora porque también tengo la misa automáticamente después de acá. Muchas gracias por la invitación y que tengas todo un buen día. A celebrar, Nicolás. Yo quiero decir también unas palabras, agradecer la invitación a formar parte acá del tribunal, pero también un eco externo, porque no pertenezco al proyecto de la MAES, pero agradecida por el camino, que son una referencia y que me alegra que se recreen y que haya nuevas oportunidades y con más alcance latinoamericano. Y me parece que es un gran aporte a la vida de la gente, de los pueblos, y así que mucho ánimo en estas transiciones que son difíciles, pero que generalmente dan más vida, dan más frutos y bueno, como renovar la esperanza de seguir apostando, ¿no? Así que muchas gracias por el camino. Leemos sus publicaciones, sus investigaciones, en mi caso desde la teología, y muy agradecida por la vida dada en cada intento y por haber sido acá compartiendo con ustedes, ¿no? Y por supuesto a Nicolás también, el esfuerzo y la articulación de horizontes, ¿no? Muchas gracias. También me despido. Yo brevemente, nada, me da mucha satisfacción, alegría, nada, este momento, todo el camino recorrido colectivo, pero también particularmente por Nico, digo, un orgullo para mí. Nada, lo persona que es, digo, más allá de la cuestión profesional. Y una infidencia, voy a contar. Hace poquito había vuelto a Buenos Aires yo y estaba con la organización, estábamos buscando un lugar para hacer los juegos y demás del 23 y 24 de marzo. Y lo tiré, yo tiro las cosas en grupo, ¿no? Como pidiendo ayuda, che, alguien me da.
y aparece ahí por afuera, silencioso, pero contundente. Nico me dice, che, boludo, venite, y hablamos y vemos la manera de solucionar y no sé qué, y así como con la MAES ayudó, bueno, y en términos generales ayudó mucho en La Salle, digo, como institución, con sus brazos solidarios, también, digo, a nosotros como organización, a La Poderosa, nos ha dado 1.000 millones de manos, y siempre desde, nada, una contundencia y una solidaridad y una transparencia que es digno de poner en valor, digo, por lo menos en estos espacios, digo, que son espacios de confianza. Así que, nada, gracias eternas por ser la persona que sos, Nico, y también por todo el camino recorrido. Y, bueno, también como mensaje de esperanza hacia adelante. Yo confío mucho en todas las personas que están acá y los trayectos que van teniendo, y yo creo que si los potenciamos entre todos, podemos tener una sociedad mucho mejor que la que tenemos ahora, y nada, para adelante siempre. Bueno, también sumo mis felicitaciones personales y colectivas a Nico en esta presentación. Agradecer a José Luis por la invitación que nos hizo recién también. Creo que hay algo que tratamos todo el tiempo en la MAES 10 de ver cómo tensionamos lo que hacemos cotidianamente con lo que pensamos teóricamente, y que eso es re difícil y en estos tiempos se pone más difícil aún, y que tenemos ese desafío, encontrarnos, no perder nunca ese encuentro de discusión, de evitar los conflictos, porque también digo, hay como cierta idea de que, bueno, del lado de quienes piensan la economía desde lo social, lo solidario, pareciera que somos gente buena. Y no, somos gente conflictiva como tantas otras que habitamos este mundo, y que el desafío que tenemos es encontrarnos, habitar esos conflictos y ver de qué lugar. Y ahí, bueno, mi anécdota personal con Nico, que viene a colación, que no la podemos no poner acá, digamos, la amistad entre la feminista y el cura fue algo inesperado, que solo podía suceder en la MAES, y que la celebramos, y que creo que la heterogeneidad de que nos invita a la MAES para laburar en conjunto y tensionarnos y pensar de verdad cómo podemos modificar nuestras prácticas, que no se queda en una reflexión teórica, y que también, digo, sumar a la anécdota, digo, yo trabajo en una escuela que es una cooperativa de trabajo, y con todos los conflictos que eso acarrea, y Nico en su momento con el La Salle nos acompañaron también a pensar, digo, a sentarnos con un equipo económico amplio, a pensar cosas, y eso es ejercer también esta otra forma de lo económico, poder ampliar y decir, este problema que tiene una institución lo podemos pensar en conjunto con otra institución. Hace un ratito estaba Juan Pablo por ahí, que me he juntado con él en el La Salle a pensar los problemas de la cooperativa. Digo, esas cosas me parece que son prácticas que tenemos que profundizar, y que la MAES nos brinda esa posibilidad, y que estaría buenísimo que logremos esto que nos propone José Luis, y que agradecer a todos por haber construido este camino de la MAES, y que seguiremos todos construyéndolo. Bueno, yo puedo tomar la palabra muy, pero muy breve, así, bueno, antes que nada agradecerle a José Luis por las palabras, que siempre son como una suerte de guía dentro de todo lo caótico que es el contexto actual. Y siempre lo tenemos presente a José Luis, tanto en las lecturas como en todo lo que ha sido todo este tiempo compartido. Por fuera también de la cuestión, no diría meramente, pero por fuera de la cuestión académica. Y volver y felicitar nuevamente a Nico, que no tuve la oportunidad. La verdad que ya se dijo desde Bárbara hasta Melina recién, lo importante que fue La Salle para la realización de la MAES 10.
De hecho, no me imagino haber cursado, haber terminado el cursado, porque vengo de Santa Fe sin la red de solidaridad de mis compañeros, que va desde La Salle hasta cada una de las casas y hogares de mis amigos que nos cobijaron en ese momento. Así que de mi parte eso voy a tener siempre ese agradecimiento profundo a cada una de las personas que compartieron con nosotros esos momentos. Y de cara al futuro, ya creo que acá José Luis dio algunas líneas prospectivas, ya mis compañeros mencionaron el proyecto en Inca, ya Ruth comentó respecto a los proyectos de tanto que va de formativo a la diplomatura hasta diversos proyectos de investigación. Creo que hay muchísimo para hacer juntas, y creo que todo lo complicado de este contexto alguna vez va a pasar y vamos a estar en situaciones mucho más propicias para que nos juntemos y podamos, no sé, brillar de cierta manera. Así que, de vuelta, mis felicitaciones a Nico y extiendo mi cariño para todos ustedes. Bueno, tomo un segundito la palabra también. Nico, hermoso verte, felicitarte por todo el proceso, por llegar a cumplir un ciclo. Creo que todo lo vivido en la MAES nos ha cambiado a todos, como vienen diciendo, y llegar a poder sentarse, a escribir, investigar es un montón. Atravesar todo lo que te debe haber pasado por dentro también, porque uno se exige mucho y sé que vos lo hacés también. Eh, en la MAES aprendí mucho, me ha pasado con todos mis compas de tenerlos muy como referentes de muchas cosas, de escucharlos hablar y aprender. Así que bueno, nada, felicitarlos, felicitar a toda la maestría en general. Es lindo volver a verles las caras. Creo que esto viene una tesis y ver que alguien se puede emocionar o que nos pasa a todos por dentro distintas cosas, porque realmente creo que el contexto nos está tirando bastante abajo. Eh, Voy muy porque desde lo comunitario, lo cooperativo es donde podemos salir adelante. Hay mucha tristeza en general y verlos a ustedes de nuevo, verlos a ustedes desde el estudio, de ver que se siguen haciendo cosas, es hermoso. Así que Nico, te felicito y sos inspiración para creo que todos los que nos falta avanzar un poquito más. Gracias. Vale Mutu levantó la mano y creo que sigue Marisa, que está con la cuenta de la Diplo. Hola, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, una alegría compartir. Primero felicitarlo a Nicolás, porque bueno, me parece que esto que mencionaba José Luis de las 80 tesis son 80 aportes que se vienen realizando hace 20 años para construir, para seguir sosteniendo y para seguir profundizando a la economía social, solidaria, popular y feminista. Así que muy contenta cada vez saber que cada vez somos más compañeros y compañeras que vamos sumando este campo. Me encantó la propuesta de José Luis. Me parece que como cooperativista y comparto con María Agustina que con todo lo que fueron diciendo los compañeros y compañeras, la lucha y la salida es colectiva. Bueno, y en este año, en estos años, en estos 20 años, no solamente siendo parte de la MAES 2, sino a lo largo de todo lo que fueron las otras cortes. Ahí nos fuimos cruzando con muchos compañeros de lucha, con los cuales nos cruzamos en distintos lugares. O sea, si me tengo que poner ahora a decir en cada lugar, desde cada lugar que nos hemos encontrado con cada compañero y compañera, creo que se nos hace muy extenso. Así que hoy más que nunca sí me parece que esto que a mí me tocó usar la maestría en otro momento histórico, que era la antítesis a lo que estábamos ahora transitando, pero nos dio muchas herramientas también para hoy seguir en la lucha, resistiendo en la lucha, proponiendo, poniendo la cuerpo en la calle, adentro de las organizaciones, en los lugares. Así que nada, sabe que estas iniciativas a mí me encantan y me sumo.
en los momentos que puedo, sí, porque así como yo soy parte de una cooperativa, trabajo en una cooperativa, soy docente universitaria y ahí las compañeras están haciendo también lo que estamos atravesando las universidades públicas. Pero bueno, en la medida en lo que pueda, me sumo a esta iniciativa de José Luis porque hay que fomentar que la salida es colectiva y que nunca hay que abandonar la lucha, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que cuenten conmigo para iniciar este camino. Les abrazo muy fuerte. Yo los voy escuchando, estoy acá trabajando, pero mientras los voy escuchando y bueno, cuenten conmigo. Gracias, Vale. Marisa, ¿andás vos por ahí? Sí. No, ando acá. Bueno, siempre es un placer volvernos a encontrar y con tantos años, ¿no? Con tantos años de construcción colectiva. Y me quedé con algo que dijo una compañera, que es el tema de la heterogeneidad en la diplomatura. Yo creo en la la maestría, mira tus herencias, José Luis. No hubiera sido posible la diplomatura en géneros sin la maestría en economía social. Quiero decir eso. Fue un gran aprendizaje acerca de, y que produjo un montón. Desde la Diplo produjimos un montón, pero porque tuvimos ese antecedente de esta forma, ¿no? de enseñar y de aprender. José Luis invitándonos a crear una universidad y nos hacía una entrevista que tenía todo lo que tiene que ver, todo lo relacionado a una entrevista académica, pero nos invitaba a un proyecto político, ¿no? Y nos invitaba a desear una vida mejor, una vida colectiva. Entonces, bueno, muy agradecida por esto, muy agradecida siempre por todos los caminos que abrís y que quienes lo abrazamos quizás vamos generando otros caminos, pero que confluyen, ¿no? Así que eso, bueno, agradecida y por supuesto, siempre, como sabes, Ruth, como sabes, José Luis, al servicio. Y feliz de ser parte. Lo que quería destacar, una compa dijo de la heterogeneidad que se junta en la MAES, y yo, lo que a mí me pasó y lo que abracé, es cómo la heterogeneidad se puede devenir en una celebración de lo diverso, de la diversidad. Y que los retos hoy que nos está planteando este mundo globalizado y violento para con nosotros, que somos parte del ambiente, no hay un medio, somos, nos constituimos junto con lesotres y lo no humano. Entonces, esta gran enseñanza de cómo hacer de la heterogeneidad diversidad atraviesa lo estrictamente académico, científico. Me parece que es un principio ético de vida y ahí, nuevamente, gracias por dejarnos ser parte, ¿no? Por invitarnos a este proyecto tan bello. Gracias. Y está Susana, y gracias, Susi. Bien, acá Goyo de la MAES 5 de México. Primero felicitar a Nico por haber terminado este proceso y pues muchísimo a Ruth, a José Luis, a Susana por estas 80 tesis, ¿no? Ya son 13, 14 años que estuve por allí cursando la MAES, ya es un rato y no, pues esto, la MAES me dio una oportunidad de conocer otras realidades, de hermanarme con Latinoamérica, tener compañeros de varios países, compartir otras cosas, y celebro que la comunidad siga creciendo, se siga fortaleciendo, e invitar a que sigamos haciendo estas redes de colaboración entre países, que sigamos generando dispositivos para podernos ver, encontrarnos, y ver qué otras cosas se nos ocurren desde los pocos recursos que de repente salen acá. Ya me pude traer un compañero, a Daniel Vergara, un verano acá a dar clases, entonces este tipo de cosas que se pueden hacer, hay que seguir viendo cómo articulamos para seguir viendo y construyendo esta bonita comunidad
Y mucho aguante para Argentina en estos momentos, ahora donde nos toca a nosotros estar del otro lado del espectro, ¿no? Cuando yo estaba allá, justo acá estaba una situación muy difícil, y ahora estamos del otro lado, pero pues todo el aguante desde acá de México. Un abrazo fuerte para todas, todos, y bonito verles. Quizá no haya más intervenciones, puede ser. ¿La vamos a forzar a Susi a intervenir? Yo diría que sí, palabras. Sí, no tengo nada que decirles prácticamente, está todo dicho. Han dicho cosas tan hermosas, ha primado la emoción en casi todos de quienes han hablado. Entonces, solamente me resta, me habían dado Ruth la función de cerrar este encuentro, es primero que nada agradecerle su presencia. Hay compañeros de Nico, pero hay compañeros como Vale, de Maes 2, o Goyo, Valeria, que no conocieron a Nico y están aquí por la segunda cosa que creo que quiero mencionar, que es la necesidad de mantener la comunidad Maes. La comunidad Maes creo que es algo que no tenemos que formalizar aquí, el compromiso de mantener la comunidad Maes. La comunidad Maes es súper valiosa por lo que nos ha dado, por lo que podemos hacer y porque, como ustedes dijeron, en estos momentos es especialmente importante. Tercero, quiero felicitar a Nico por una hermosa tesis 80. Ruth, me quedé pensando, debe haber muy pocas tesis hechas en el lapso en que hizo Nico su tesis. Que estemos dos en 20 años, Nico. Que estemos festejando una tesis 80 de Maes 10. Y sobre todo, quiero congratularme por todas las que vendrán, las que están ahí haciéndose y vendrán. Creo que llegó el momento de que brindemos en este orden, por la comunidad Maes, por el proyecto Maes, por lo que fue durante 20 años, por lo que sigue siendo a través de la comunidad Maes y por lo que sigue siendo a través de las tesis que se están elaborando. Y finalmente quiero brindar por José Luis Corallo, que hizo posible que todo esto estuviera hoy sucediendo. Les mando un abrazo enorme y espero que nos volvamos a encontrar pronto. Bueno, como dice Susi, difícil sostener las palabras. Les agradezco un montón a todos ustedes. Saben que esto va a quedar grabado para el YouTube. Nos queda recoger el guante de, por un lado, cómo continuamos esta comunidad Maes y cómo la fortalecemos con la Maesla y con la propuesta que José Luis nos lanzó. Creo que el grupo de WhatsApp es un buen medio para seguir pensando cómo seguirla. Y la parte de que circule la coordinación es la que más me gustó, maestro. Así que vamos pasando y vamos coordinando cada uno de los temas y demás. Por lo demás, mandarles un abrazo apretado y se sintió mucho toda esta cercanía. Y Nico hoy se festeja fuerte. Gracias a todos por acompañarme. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, Ruth,
Omar, Susi y a todos. Muchas gracias. Reitero mi